Bienvenidos al Colegio Santo Domingo el Predicador. Dominguinos, bienvenidos a tu clase virtual. Para el día de hoy tenemos el tema los bienes y los servicios. La economía de los productos. Los bienes y servicios económicos son aquellos elementos producidos mediante actividades económicas cuya finalidad es satisfacer una necesidad humana. Estos bienes o servicios se ofrecen en el mercado para su comercialización. Sus precios se concentran por la oferta y la demanda. Cuando existe una gran oferta de un producto, el precio de venta disminuye. Y cuando hay una gran demanda de un bien o servicio, los precios de venta aumentan. Los bienes. Son considerados bienes todos aquellos elementos físicos que de alguna forma satisfacen necesidades humanas y contribuyen al bienestar de las personas. Según la escasez de los bienes en la economía, estos se clasifican en dos grandes categorías. Bienes libres o no económicos. Son aquellos que están disponibles libremente en la naturaleza en grandes cantidades y su precio de mercado es cero. Los bienes libres se caracterizan por no tener un propietario, ser intransferibles y por ser abundantes. Algunos de ellos son el aire, la luz solar, el día, la noche y el clima. Bienes económicos son aquellos en los que interviene el ser humano, son recursos escasos y tienen un valor de mercado, precio. Los bienes económicos se caracterizan por tener un propietario y son producidos por el hombre. Además pueden ser transferidos y negociados. Algunos de ellos son las materias primas y los productos manufacturados. Los servicios son un conjunto de actividades que buscan satisfacer ciertas necesidades de los consumidores. Forman parte del sector terciario de la economía. Los servicios son considerados como bienes intangibles, es decir, que no pueden ser poseídos ni almacenados. Los servicios abarcan diversos aspectos de la vida cotidiana, como la educación, las actividades bancarias, las comunicaciones, el transporte, la seguridad, el entretenimiento, entre otros. Continuamos entonces con nuestro texto. Y aquí tenemos la diversidad de los bienes. En la economía existe una amplia clasificación de los bienes de acuerdo con sus características. Para ello se toma como referencia el grado de elaboración, el tipo de uso, la duración, su tipo jurídico y su naturaleza. Una característica particular de los bienes es que pueden clasificarse en más de una categoría económica. Las principales categorías son, aquí tenemos entonces esta clasificación de los bienes económicos, por el grado de elaboración, ¿no? En este caso intermedios, han pasado por un proceso de transformación, pero aún no se han convertido en bienes finales. Por ejemplo, la madera, el hilo, la harina de pescado y la harina de trigo. Finales son aquellos que están disponibles y aptos para su uso o consumo final. Este bien ya no puede ser usado para producir otro debido a que está en su etapa final, por ejemplo, un escritorio o una mesa. También tenemos bienes por el uso, en este caso bienes de consumo que son comprados por las familias para el consumo final. Estos bienes satisfacen de forma directa las necesidades inmediatas, por ejemplo los alimentos y la ropa. Y bienes de capital, que se emplean para producir otros bienes y son usados en el proceso de transformación, como las máquinas y herramientas. Por su duración, tenemos bienes fungibles, que son bienes que se consumen una sola vez. No puede repararse ni reutilizarse. Por ejemplo, un lapicero, un cuaderno, el papel, etc. También hay duraderos,
Estos bienes tienen una vida útil prolongada y pueden usarse varias veces. Por ejemplo, la ropa, el calzado, artefactos, entre otros. Por su significación jurídica, hay bienes muebles. Pueden trasladarse de un lugar a otro, como los autos, acciones en sociedades, derechos de autor, marcas, títulos, valores, obras de arte, etc. Y hay también inmuebles, que son bienes que no pueden trasladarse, como los terrenos, los edificios, las canteras, las minas, los hoteles, las casas, entre otros. Y también tenemos por su naturaleza, en este caso los bienes materiales, que son aquellos que ocupan un lugar en el espacio, como un mueble, un televisor, un auto, un colegio, una casa, una universidad, un estadio, un ropero, una refrigeradora, entre otros. Y también los hay de tipo inmaterial. Este tipo de bienes no ocupa ningún lugar en el espacio naturaleza. Por ejemplo, los conocimientos, un grado académico, sentimientos, ideas, pensamientos. Muy bien, continuamos entonces con nuestro siguiente tema. Y aquí tenemos la empresa como unidad de producción. Muy bien, ¿qué es una empresa? Una empresa es una organización económica que lleva a cabo la actividad productiva o transformadora a partir de la cual se obtienen productos. Estos pueden ser bienes, servicios o productos intangibles de mayor valor como la riqueza. Características y clasificación de las empresas. Como organización, una empresa puede dedicarse a cualquier actividad dentro de los sectores económicos de cada país. Por lo general, las empresas se caracterizan por emplear el trabajo de las personas en el proceso de producción, producir para el mercado y su actividad es motivada por el lucro, poseer un capital en forma diversa que está sometido a riesgos, tener una unidad de dirección, es decir, que está dirigida por personas que organizan el proceso productivo. Entre los principales tipos de empresas destacan por los sectores económicos. Primarias son las dedicadas a explotar recursos naturales. Secundarias se enfocan en la transformación de materias primas. Terciarias están dedicadas a los servicios como el comercio. Por el origen del capital, en este caso público, su capital proviene del Estado, como Sedapal y Petroperú. Privado, el capital proviene de particulares. Y mixtas, una parte del capital proviene del Estado y la otra de particulares. Por el tamaño, pueden ser grandes, que maneja gran capital y tiene más de 100 trabajadores. Pueden ser medianas, ya que su capital, ¿no?, el número de trabajadores e ingresos son limitados. Y pequeñas y micros, porque no excede de los 20 trabajadores. También se les puede clasificar por la conformación del capital. En este caso, pueden ser multinacionales, la mayor parte del capital es extranjero y tienen presencia en diferentes países. También pueden ser por grupos económicos, explotan uno o varios sectores de la economía, pueden ser nacionales, el radio de atención es dentro del país, y locales, aquellas cuyo radio de atención está dentro de la misma localidad o ciudad. También se les puede clasificar por el pago de impuestos. En este caso, personas naturales, profesionales que hacen actividades comerciales, de régimen simplificado, que pertenecen a los pequeños comerciantes que no están obligados a llevar contabilidad, de régimen común, que deben llevar organizadamente su contabilidad, y contribuyente especial, que son las empresas con capitales e ingresos superiores a los miles de dólares. También se les puede clasificar por el número de propietarios. En este caso, individuales, tienen un solo dueño quien maneja el negocio. Unipersonales, se conforma con la presencia de una sola persona natural o jurídica que destina dinero a la realización de actividades comerciales. Y sociedades son aquellas que tienen como mínimo dos personas como dueñas
y manejan una cantidad importante de capital. Continuamos entonces con nuestro texto y aquí encontramos los factores de la producción. Son el conjunto de recursos que utiliza una empresa para producir bienes y servicios. El sistema económico obedece a un principio básico por el cual los propietarios de los factores obtienen un pago por un uso que es igual al valor que crean estos cuando prestan servicios productivos. Desde esta perspectiva, los factores son fuente de riqueza en dos sentidos: como generadores de valor agregado y como origen de ingresos para sus propietarios. Entonces, aquí tenemos algunos tipos de riqueza según el factor productivo. Factor trabajo, la remuneración, salario. Entonces, es la cantidad de dinero que reciben los trabajadores a cambio de su trabajo. El factor tierra, cuya remuneración es la renta, que es el producto del alquiler o concesión de los bienes inmuebles. El factor capital, cuya remuneración es el interés, en este caso porcentaje de dinero obtenido como ganancia del dinero invertido. Y el factor actividad empresarial, cuya remuneración es la ganancia o beneficio, o sea, los ingresos producto de las ventas de los bienes que la empresa produce. Tipos de factores productivos. Para el desarrollo de las actividades económicas es necesaria la participación de los siguientes factores productivos. El trabajo se refiere a todas las acciones humanas que participan en el proceso productivo. El trabajo es cualquier acción que transforma los recursos naturales para incrementar su valor. La tierra o los recursos naturales corresponden a las materias primas, los recursos energéticos y otras clases de elementos físicos tal como se presenta en la naturaleza. El capital es el conjunto de recursos, bienes y valores disponibles para llevar a cabo una actividad económica definida. Y la actividad empresarial, que proporciona formas de combinación y colaboración entre el trabajo, la tierra y el capital, de forma que puedan obtenerse de ellos la mayor utilidad posible. Muy bien, dominguinos, hasta aquí entonces tu clase por el día de hoy. Gracias. The leaders of today, tomorrow, and forever.